En el otoño de 1956, Elena, una joven sirvienta de 22 años, se enfrentó al silencio impuesto por la nobleza en la finca de los Alcores, en el corazón de la Andalucía rural. Durante toda su vida, cada día había sido un laberinto de pasillos fríos, jornadas interminables y una obediencia ciega que la había convertido en una figura invisible para la poderosa familia a la que servía. Su existencia transcurría en las sombras de salones dorados que limpiaba, pero nunca habitaba, una rutina asfixiante donde la sumisión era la única moneda de cambio para sobrevivir. El mundo la había moldeado para callar, para bajar la mirada, para no existir más allá de su uniforme. Sin embargo, en una noche que parecía igual a todas las demás, un gesto fugaz y letal la colocó en una encrucijada imposible. Su lealtad, la única virtud que se le permitía tener, estaba a punto de costarle todo lo que poseía, que era, en esencia, nada más que su propia vida. Fue en ese preciso instante, con el destino de un hombre en sus manos, cuando supo que el silencio ya no era una opción. Hasta que un acto desesperado, nacido del pánico y de una integridad que ni ella misma sabía que poseía, destapó una verdad enterrada bajo 2 décadas de mentiras y cenizas. Cómo una joven, a quien la vida le había enseñado a ser invisible, encuentra la voz para gritar una verdad que nadie quiere escuchar. Especialmente cuando quienes deben oírla son los mismos que tienen el poder de silenciarla para siempre. Antes de contarte cómo un simple tropiezo, un movimiento torpe y calculado, se convirtió en el primer temblor que sacudiría los cimientos de la finca de los Alcores, comenta desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de decisiones que transformó a una sirvienta anónima en la pieza clave de un juego de poder y secretos familiares. La historia de Elena demuestra que el valor a menudo se esconde donde nadie se molesta en mirar. Su conflicto no era solo con una persona, sino con un sistema entero diseñado para mantenerla en su lugar. En la finca, las reglas no estaban escritas, sino grabadas en el aire. Cada miembro del servicio era un engranaje reemplazable en la gran maquinaria de la aristocracia. La obediencia era supervivencia, la curiosidad un peligro y la verdad un lujo que solo los poderosos podían permitirse. Elena no contaba con recursos, ni con aliados, ni con una sola voz que pudiera respaldar su palabra frente a la de doña Beatriz, la matriarca de facto de la familia Valcárcel. Su única arma era lo que había observado en silencio durante años, los pequeños detalles que los demás ignoraban, las miradas furtivas y las conversaciones susurradas que flotaban por los pasillos como fantasmas. Pero, ¿de qué sirve la verdad en un mundo construido sobre apariencias, donde la palabra de una criada no vale ni el polvo que limpia? La vida de Elena era un ritual de repetición y agotamiento. Sus días comenzaban antes de que el sol rozara los olivares centenarios que rodeaban la finca y terminaban mucho después de que los señores se retiraran a sus aposentos. Sus manos, pequeñas pero encallecidas por el trabajo incesante con lejía y cepillos, eran el mapa de una existencia dedicada al servicio. Su habitación, en el ala más fría y húmeda de la casa, era un espacio austero con apenas una cama estrecha y una pequeña caja de madera donde guardaba su única posesión de valor, un medallón de plata, tan desgastado por el tiempo que el grabado de su superficie era casi indescifrable. Era el único vínculo con los padres que apenas recordaba, una reliquia silenciosa de un pasado que se le antojaba un sueño borroso. En ese universo de jerarquías inamovibles, su único refugio era la cocina, donde Ana, la cocinera mayor, le ofrecía de vez en cuando una palabra amable o un trozo de pan sobrante. Ana era una mujer de pocas palabras pero de mirada cálida, y en su presencia, Elena encontraba un resquicio de humanidad, un breve recordatorio de que, bajo el uniforme, todavía existía una persona. Sin embargo, incluso Ana sabía que las paredes de la finca tenían oídos, y que la lealtad entre los de abajo era un bien tan escaso como peligroso. Don Ricardo de Valcárcel, el duque, era para Elena una figura distante y casi mítica. Un hombre de unos 30 años, con una arrogancia forjada por generaciones de poder y un tormento en la mirada que solo los más observadores podían percibir. Para él, Elena era parte del mobiliario,
una presencia funcional cuya cara apenas registraba. Se movía por la casa como una sombra, cumpliendo sus órdenes con una eficiencia que él daba por sentada, sin preguntarse nunca por la vida que se escondía detrás de aquella expresión serena y sumisa. Pero el verdadero poder en la finca de los Alcores no residía en el duque, sino en su tía, doña Beatriz. Era una mujer de una edad indefinida, con una mente calculadora y una ambición que se manifestaba en cada gesto. Gestionaba la hacienda con mano de hierro, controlando las finanzas, al personal y sobre todo a su sobrino, a quien consideraba un obstáculo para sus planes de consolidar el control total del patrimonio familiar. Su vigilancia era constante, sus órdenes inapelables. Para doña Beatriz, Elena no era más que un par de manos útiles, una herramienta sin rostro ni voz. Y era precisamente esa invisibilidad, esa condición de ser nadie, lo que le permitió a Elena convertirse en la única testigo de su traición. La noche del 20 de octubre, el gran comedor de la finca se vistió de gala para una cena crucial. Un importante inversor de Madrid estaba de visita, y el futuro de una de las bodegas de la familia dependía del éxito de aquella velada. El aire estaba cargado de una tensión palpable, disfrazada de cortesía y sonrisas forzadas. La opulencia de la mesa, la cubertería de plata, las copas de cristal tallado, los manjares servidos en porcelana fina, contrastaba brutalmente con la existencia austera de quienes se movían en silencio por los márgenes de la habitación. Elena, como sirvienta personal del duque, era la encargada de servir el vino. Cada uno de sus movimientos era una coreografía ensayada hasta la perfección, la inclinación justa, la mano firme, la mirada siempre baja. Había aprendido a ser una sombra, a anticipar las necesidades antes de que fueran expresadas, a existir sin ser notada. Mientras rellenaba las copas, su naturaleza observadora captó los detalles que escapaban a los demás, la forma en que doña Beatriz apretaba el tenedor, la sonrisa tensa del duque, la mirada esquiva del invitado. Era un teatro de apariencias, y Elena, desde su posición privilegiada en la oscuridad, tenía una visión completa del escenario y de los actores que en él representaban su papel. Fue entonces cuando ocurrió, un gesto casi imperceptible, tan rápido y discreto que cualquiera lo habría pasado por alto. Mientras la conversación se centraba en las cifras y los contratos, Elena vio cómo doña Beatriz, aprovechando un instante en que todas las miradas se desviaban hacia el invitado, sacaba un minúsculo frasco del interior de su vestido. Con una destreza practicada, desenroscó el tapón y vertió 2 gotas de un líquido incoloro en la copa de vino de don Ricardo, que estaba a su lado. Un escalofrío helado le recorrió la espalda a Elena. El corazón empezó a martillarle en los oídos, ahogando el murmullo de las voces del comedor. El mundo pareció detenerse. Nadie más lo había visto. Se quedó paralizada, con la jarra de vino en la mano, mientras su mente se convertía en un torbellino de pánico. ¿Qué hacer? Si hablaba, si se atrevía a acusar a la mujer más poderosa de la casa, su destino estaba sellado. Sería despedida al instante, humillada, acusada de loca o peor aún, de haber intentado ella misma envenenar al duque. Su palabra no valía nada. Pero si callaba, si permitía que don Ricardo bebiera de esa copa, se convertiría en cómplice de un asesinato. El veneno no estaba solo en el cristal, estaba en el silencio que se esperaba de ella, un silencio que la había protegido toda su vida y que ahora amenazaba con destruirla. El vino tinto se esparció por el impoluto suelo de mármol como una mancha de sangre, rompiendo la perfecta sinfonía de la cena. Un silencio denso, casi sólido, cayó sobre el comedor, un vacío sonoro donde cada tic-tac del reloj de pared parecía un martillazo. Todos los ojos, los del inversor, los de los pocos familiares presentes y sobre todo los de doña Beatriz, se clavaron en Elena. Ella permaneció inmóvil, una estatua de humillación, con el corazón bombeando un pánico helado por sus venas. La voz de doña Beatriz cortó el aire como un látigo, fría y afilada. No gritó. Su desprecio era demasiado profundo para una vulgaridad semejante. Con una calma aterradora, la acusó de incompetencia, de insolencia, y sugirió, con una malicia apenas velada, que un acto tan torpe solo podía ser intencionado. Exigió su despido inmediato, allí mismo, para que sirviera de lección. Elena no levantó la vista del suelo, esperando el golpe final, la orden que la arrojaría a la oscuridad de la que procedía. Pero fue la voz de don Ricardo la que rompió el tenso hechizo. Con una calma que desarmó a todos, simplemente dijo: «Retírate, Elena. Ya nos ocuparemos de esto más tarde». No había ira en su tono, sino una extraña nota de curiosidad. Por un fugaz instante, sus miradas se cruzaron,
y él no vio en sus ojos la torpeza de una sirvienta descuidada, sino un terror puro, abrumador y absolutamente genuino que no encajaba con la escena. Aquella decisión de posponer el castigo fue un pequeño acto de rebelión contra su tía, una fisura en el muro de su autoridad, que nadie, y menos aún Elena, esperaba. El despido fulminante no llegó, pero en su lugar se instaló un castigo mucho más sutil y cruel, una forma de tortura psicológica orquestada con maestría por doña Beatriz. Incapaz de contradecir abiertamente la decisión de su sobrino, desató sobre Elena una guerra silenciosa, diseñada para quebrarla desde dentro. De la noche a la mañana sus deberes cambiaron. Ya no era la sirvienta personal del duque. Fue degradada a las tareas más ingratas y extenuantes de la finca. Sus días comenzaban 2 horas antes que el resto, fregando con lejía los suelos de piedra de las cocinas y los pasillos de servicio, hasta que la piel de sus manos se agrietaba y sangraba. La enviaban a limpiar las chimeneas, a acarrear cubos de agua desde el pozo más lejano, a fregar los establos. Cada tarea era un recordatorio de su nueva posición. Era una paria, una presencia indeseable a la que se pretendía hacer la vida tan miserable que se viera forzada a marcharse por su propio pie. El resto del personal, antes indiferente, ahora la trataba como a una apestada. El miedo a doña Beatriz era un veneno que contaminaba cualquier atismo de compasión. Las conversaciones cesaban bruscamente cuando ella entraba en una habitación. Comía sola en un rincón apartado de la cocina, sintiendo las miradas de reojo, los susurros ahogados. Incluso Ana, la cocinera, se vio obligada a mantener las distancias, aunque a veces, cuando nadie miraba, le dejaba un trozo de pan o una fruta en su camastro, un pequeño gesto de humanidad que a Elena se le antojaba un tesoro. El agotamiento físico era una niebla densa que envolvía a Elena desde el amanecer hasta la noche, pero era el desgaste mental el que realmente la estaba desmoronando. Cada día se sentía más pequeña, más invisible, como si la voluntad de doña Beatriz la estuviera borrando del mundo. El frío de los suelos de piedra se le metía en los huesos, un frío que ya no se iba ni siquiera en las breves horas que pasaba acurrucada bajo una manta raído en su catre. Sus manos, antes solo encallecidas, ahora eran un mapa de cortes y grietas que supuraban dolor con cada movimiento. El hambre era una compañera constante, pues las raciones que le dejaban eran escasas y a menudo frías, un castigo más en la larga lista de humillaciones diarias. La soledad era la peor de las torturas. El silencio de sus antiguos compañeros era más ruidoso que cualquier grito, una condena tácita que la aislaba por completo. A veces, en la oscuridad de su cuarto, se aferraba al medallón de plata, apretándolo con fuerza hasta que el metal se clavaba en su palma. Era un ancla en medio de una tormenta que amenazaba con ahogarla. Se preguntaba si sus padres, dondequiera que estuvieran, sentirían vergüenza de la criatura asustada y rota en la que se había convertido. La idea de huir cruzaba su mente como un relámpago, pero se apagaba al instante. ¿A dónde iría? No tenía a nadie en el mundo, ni un céntimo en el bolsillo. La finca de los Alcores, su prisión, era también el único hogar que conocía. Estaba atrapada, y sentía cómo, día a día, el castigo de doña Beatriz lograba su objetivo, no solo doblegar su cuerpo, sino aniquilar su espíritu. Mientras tanto, en los salones dorados de la finca, don Ricardo observaba. Había sido educado para ignorar al servicio, para verlos como sombras funcionales que mantenían el orden de su mundo. Pero desde la noche de la cena, una de esas sombras había adquirido un rostro, y ese rostro estaba grabado a fuego en su memoria, el de Elena, con los ojos desorbitados por un pánico que iba mucho más allá de una simple copa rota. Al principio, intentó desecharlo como una extraña anomalía, pero la crueldad metódica con la que su tía estaba desmantelando a la joven sirvienta avivó la llama de su recelo. Veía a Elena arrastrándose por los pasillos, más delgada, más pálida, con la mirada vacía de quien ha perdido toda esperanza, y veía a doña Beatriz, observándola desde la distancia con una satisfacción fría y contenida, una expresión de triunfo que le helaba la sangre. Empezó a recordar pequeños detalles del pasado, la forma en que su tía siempre parecía saber más de la cuenta sobre sus negocios, las sutiles sugerencias que habían sembrado la discordia con socios importantes, la inexplicable enfermedad de su padre años atrás, que los médicos nunca lograron diagnosticar del todo. Las piezas, antes inconexas, comenzaban a encajar en un patrón inquietante. La torpeza de Elena no había sido un accidente, había sido una interrupción, y la reacción desproporcionada de su tía no era por una mancha en el suelo de mármol, era la furia de quien ve su plan maestro frustrado en el último segundo. Se dio cuenta de que no podía seguir siendo un espectador pasivo. La verdad, fuera cual fuera, estaba oculta en el terror de aquella joven, y él era el único que podía, y debía, sacarla a la luz. Una noche, cuando el resto de la casa dormía y el silencio era casi absoluto, don Ricardo tomó una decisión.
No podía interrogar a Elena a la vista de todos. Necesitaba un entorno donde las paredes no tuvieran los oídos de su tía. Con el pretexto de necesitar unos documentos de la biblioteca, un lugar al que rara vez acudía al servicio a esas horas, le pidió a uno de los mayordomos de más confianza que la hiciera llamar. Para Elena, la llamada fue una sentencia de muerte. El corazón se le detuvo en el pecho. Durante semanas había esperado el golpe de gracia, el despido definitivo, y estaba segura de que había llegado el momento. Con las piernas temblando y un nudo de hielo en el estómago, recorrió los pasillos oscuros y silenciosos de la finca, sintiendo que cada paso la acercaba a su final. La biblioteca, con sus altos estantes repletos de libros antiguos y el olor a cuero y polvo, parecía una cámara de ejecución. Don Ricardo estaba de espaldas a la puerta, mirando por la ventana hacia la oscuridad de los campos. Cuando se giró, su rostro no mostraba la ira que ella esperaba, sino una seriedad grave y una extraña vulnerabilidad en su mirada. Le indicó que se sentara en una silla frente a su escritorio, un gesto tan inusual, tan contrario a todas las reglas de la casa, que la descolocó por completo. Por primera vez en su vida, una sirvienta iba a sentarse en presencia del duque, y ese simple acto rompió el primer eslabón de las cadenas invisibles que la ataban. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Él no comenzó con una acusación ni con una pregunta directa sobre la cena. En su lugar, su voz sonó más calmada de lo que ella jamás la había oído. Le preguntó por su estado, por el trabajo que le habían asignado, observando con atención cómo ella evitaba su mirada, cómo sus manos retorcían un pliegue de su delantal. Vio el temblor que ella intentaba ocultar, la delgadez de sus muñecas, las ojeras profundas que marcaban su rostro. «He visto cómo te tratan últimamente, Elena», dijo, y cada palabra parecía cuidadosamente elegida. «Nadie merece un castigo tan severo por un simple accidente». La palabra accidente quedó flotando en el aire entre ellos, cargada de un significado que ambos comprendían. Elena no respondió. El miedo le había sellado los labios, pero por dentro una pequeña grieta se abrió en el muro de su desesperación. Él no la estaba culpando. Parecía preocupado. Don Ricardo se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz. «Sé que mi tía puede ser implacable. Su sentido del orden a veces raya en la crueldad. Pero lo que te ha hecho a ti es diferente. Es personal». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. «Aquella noche en el comedor, cuando te miré a los ojos, no vi torpeza, vi terror, un terror que no he podido olvidar. Fue entonces cuando le hizo la pregunta que lo cambiaría todo, una pregunta que no era una orden, sino una súplica. Elena, necesito que me digas la verdad. ¿De qué tenías tanto miedo?» El silencio que siguió fue largo y pesado, un abismo en el que Elena tuvo que decidir si saltar o retroceder. En ese instante, toda la vida de Elena desfiló ante sus ojos. El orfanato, los años de servicio, la sumisión aprendida, el instinto de supervivencia que le gritaba que callara, que bajara la cabeza y negara todo. Confiar en un hombre como él, un duque, un Valcárcel, era una locura. Formaba parte del mismo mundo que la había aplastado, del sistema que doña Beatriz manejaba a su antojo. Si hablaba y él no la creía, o peor aún, si la traicionaba y le contaba a su tía, su final no sería un simple despido, sería algo mucho peor. Desaparecería sin dejar rastro y nadie preguntaría por una simple criada. Pero entonces recordó el rostro de doña Beatriz en el comedor, la frialdad con la que había vertido aquellas gotas en la copa, la certeza absoluta de que estaba presenciando un asesinato a cámara lenta. Recordó las semanas de humillación, el dolor en sus manos, el hambre, la soledad. Se dio cuenta de que ya no tenía nada que perder. Su vida en la finca ya era un infierno. El silencio no la salvaría, solo prolongaría su agonía y permitiría que la maldad triunfara. Levantó la vista del suelo por primera vez y miró directamente a los ojos de don Ricardo. Vio en ellos no solo curiosidad, sino una profunda inquietud, la misma que sentía ella. Con la voz temblorosa,
Apenas un susurro que rompió el silencio de la biblioteca pronunció las palabras que sellarían su destino. No fue un accidente, señor. Tropecé a propósito. Tenía que hacerlo. La confesión quedó suspendida en el aire, una verdad tan peligrosa y tan liberadora que la robó el aliento. La reacción de don Ricardo no fue de sorpresa, sino de una sombría confirmación. Era como si hubiera estado esperando esas palabras, temiéndolas y deseándolas a partes iguales. Se reclinó en su silla, el rostro tenso, y la observó con una intensidad que la desnudó por completo. No la interrumpió, la dejó hablar, y Elena, una vez abierta la compuerta del miedo, lo contó todo, no como una acusación directa, sino como una testigo aterrorizada. Describió el pequeño frasco, el movimiento rápido y furtivo de la mano de doña Beatriz, el líquido incoloro mezclándose con el vino tinto, el pánico helado que la había paralizado y que la había forzado a actuar de la única manera que se le ocurrió en ese instante. Su relato no era el de una conspiradora, sino de una niña asustada que había visto al lobo a punto de devorar a su presa. Cada palabra que pronunciaba, temblorosa pero firme, encajaba perfectamente con las sospechas que él había estado albergando. La lógica fría de la situación era innegable. Cuando ella terminó, un silencio pesado volvió a llenar la habitación. Don Ricardo se levantó y caminó de nuevo hacia la ventana, dándole la espalda. «Lo que me estás diciendo», dijo con la voz grave, «es que mi tía, la hermana de mi padre, intentó asesinarme en mi propia casa». No era una pregunta, era la verbalización de una verdad monstruosa. Se giró para mirarla de nuevo, y esta vez en sus ojos ya no había duda, solo una determinación gélida. «Te creo, Elena». Aquellas 3 palabras fueron como un bálsamo para el alma herida de Elena. «Te creo». Nadie en su vida le había dicho algo tan poderoso. Significaban que no estaba loca, que no lo había imaginado, que su palabra, la palabra de una sirvienta, por una vez, tenía valor. Pero el alivio inicial fue rápidamente reemplazado por una nueva ola de miedo, un temor mucho más concreto y real. Ahora no estaban solos en esto, eran 2 contra una enemiga formidable que no se detendría ante nada. Don Ricardo se acercó a ella y por primera vez no la vio como a una sirvienta, sino como a una aliada, la única en la que podía confiar dentro de los muros de aquella casa llena de secretos y lealtades compradas. A partir de este momento, le dijo con una seriedad que no admitía réplica, «Harás exactamente lo que yo te diga. Volverás a tus tareas habituales, bajarás la cabeza y no darás ninguna señal de que esta conversación ha tenido lugar. Tu vida depende de tu capacidad para actuar como si nada hubiera cambiado. Pero quiero que observes». Quiero que escuches. Cualquier cosa fuera de lo común, cualquier conversación sospechosa, me la comunicarás a mí y solo a mí. Le explicó cómo se comunicarían, a través de notas discretas dejadas en libros específicos de la biblioteca. Habían formado una alianza secreta, un pacto frágil forjado en la desesperación y la necesidad mutua. Cuando Elena salió de la biblioteca esa noche, el frío de los pasillos ya no parecía tan desolador. El miedo seguía ahí, más grande que nunca, pero ahora no estaba sola en la oscuridad. Una pequeña llama de esperanza había prendido, y aunque era débil y vulnerable, era suficiente para iluminar el primer paso en un camino increíblemente peligroso. Los días que siguieron a aquella confesión nocturna transformaron la existencia de Elena en un peligroso juego de dobles apariencias. De cara al mundo, seguía siendo la sirvienta torpe y castigada, una figura de cabeza gacha y movimientos lentos por el agotamiento. Soportaba las miradas de desprecio del resto del servicio y las humillaciones calculadas de doña Beatriz con una sumisión que era en sí misma su mejor disfraz. Pero en la soledad de sus tareas, en los momentos en que nadie la observaba, su mente trabajaba con una agudeza febril. Se convirtió en una observadora silenciosa, una coleccionista de fragmentos, una puerta entreabierta, una conversación susurrada en el jardín, una carta quemada en la chimenea cuyos restos aún humeaban.
Su primera misión, comunicada a través de una nota doblada y escondida en un viejo tomo de botánica en la biblioteca, era simple y casi imposible: identificar a los visitantes secretos de doña Beatriz. La matriarca recibía a menudo a un hombre de aspecto sombrío que nunca entraba por la puerta principal. La tarea de Elena era descubrir su identidad sin ser vista, un desafío que la obligaba a usar los pasadizos de servicio y los rincones oscuros que conocía mejor que nadie, transformando su conocimiento de sirvienta en el mapa de una espía. El miedo era un compañero constante, un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarla cada vez que escuchaba pasos acercándose. Pero la confianza que don Ricardo había depositado en ella era un ancla que la mantenía firme. Por primera vez en su vida, su invisibilidad no era una condena, sino un arma. Su primer intento fue un fracaso casi desastroso. Siguiendo las instrucciones de Ricardo, intentó seguir al misterioso visitante después de una de sus reuniones nocturnas con doña Beatriz. Se movió con sigilo por los corredores traseros, pero la tensión la traicionó. El crujido de una tabla suelta bajo sus pies, un sonido que normalmente pasaría desapercibido, le pareció un trueno en el silencio de la noche. Se detuvo en seco, con el corazón martilleándole contra las costillas, y vio cómo el hombre se giraba bruscamente, su silueta recortada contra la luz de la luna. Elena se escondió detrás de una columna, conteniendo la respiración, convencida de que la habían descubierto. El hombre escudriñó la oscuridad durante un minuto que le pareció una eternidad, antes de continuar su camino. Aquella noche, en su catre, el temblor no la abandonó. El error la había aterrorizado, pero también le enseñó una lección crucial. La confrontación directa, incluso a distancia, era demasiado arriesgada. No podía permitirse ser vista. Su estrategia debía cambiar. A partir de entonces, dejó de intentar seguir a la gente. En su lugar, se centró en los rastros que dejaban atrás. Aprendía a llegar a las habitaciones justo después de que se hubieran marchado, buscando un papel olvidado, una marca de barro en la alfombra, el olor a un tabaco que no era el que fumaban en la casa. Su fracaso la obligó a ser más inteligente, a pensar no como una perseguidora, sino como una arqueóloga de secretos, desenterrando la verdad de los restos que los demás dejaban a su paso. La nueva estrategia no tardó en dar sus frutos. Una tarde, mientras limpiaba el despacho de doña Beatriz después de una de esas visitas clandestinas, notó algo inusual. La papelera, que normalmente estaba llena de borradores y correspondencia sin importancia, contenía los restos carbonizados de varios documentos. Doña Beatriz siempre era meticulosa, quemaba sus papeles importantes en la chimenea, asegurándose de que quedaran reducidos a cenizas. Pero esta vez, la prisa o un descuido habían dejado fragmentos legibles. Con manos temblorosas, Elena rescató los trozos más grandes. La mayoría eran inútiles, pero en uno de ellos pudo distinguir 3 palabras escritas con una caligrafía elegante: Notario de Alarcón. Y en otro, una fecha: octubre de 1936, 20 años atrás. No entendía el significado completo, pero su instinto le dijo que aquello era importante. Esa noche, en la biblioteca, dejó los fragmentos de papel dentro del libro convenido. No añadió ninguna nota, las palabras hablaban por sí solas. Fue una pequeña victoria, la primera pieza tangible de un rompecabezas que apenas comenzaban a armar. Ya no se trataba solo de su palabra contra la de doña Beatriz. Ahora tenían una pista, un nombre y una fecha que apuntaban a un pasado que alguien se había esforzado mucho en destruir. La sensación de haber encontrado algo concreto, algo real, le dio una fuerza que no sabía que poseía. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con un nuevo sentimiento: la determinación. Don Ricardo recibió los fragmentos de papel como un náufrago que divisa tierra firme. El nombre del notario y la fecha le proporcionaron un hilo del que tirar, una dirección concreta para su propia investigación. Mientras Elena continuaba su peligrosa vigilancia dentro de la finca, él empezó a mover sus hilos en el exterior. Viajó a Alarcón, un pueblo a varias horas de distancia, con el pretexto de visitar a unos viejos amigos de la familia. Encontró la notaría, ahora regentada por el hijo del hombre mencionado en los papeles. Al principio, el nuevo notario se mostró reacio a cooperar, alegando el secreto profesional y la lealtad a una clienta tan importante como doña Beatriz. Pero don Ricardo no era solo un cliente más, era el duque de Valcárcel, y su presencia y su insistencia tenían un peso innegable. Tras una larga y tensa conversación en la que Ricardo insinuó que estaba investigando una posible malversación del patrimonio familiar, el notario cedió. No le entregó los documentos originales, pero le confirmó una información crucial.
En octubre de 1936, justo después de la muerte de su padre, doña Beatriz había realizado una serie de complejas transacciones legales. Había modificado el testamento original, consolidando su control sobre varias propiedades que, según la voluntad de su hermano, deberían haber pasado directamente a manos de Ricardo cuando alcanzara la mayoría de edad. Era la primera prueba sólida de su traición, una ambición que se remontaba a décadas atrás. El intento de envenenamiento no era un acto aislado, sino la culminación de un plan maestro de usurpación. Con la confirmación del notario, el panorama se volvió más oscuro y complejo. Doña Beatriz no solo quería el control, lo había estado planeando durante 20 años, manipulando documentos y voluntades desde las sombras. Sin embargo, a pesar de tener pruebas de su fraude financiero, Ricardo sabía que no era suficiente. Acusarla de malversación provocaría un escándalo familiar, pero no explicaría el intento de asesinato. Necesitaban algo más, la pieza que conectara su ambición pasada con su crueldad presente. La investigación parecía haber llegado a un punto muerto. Fue durante una de sus breves y arriesgadas reuniones en la biblioteca cuando la siguiente pista apareció de la forma más inesperada. Elena, agotada y nerviosa, retorcía entre sus dedos el pequeño medallón de plata que siempre llevaba al cuello. Era un gesto inconsciente, un ancla en su mar de ansiedad. Ricardo, frustrado por el callejón sin salida en el que se encontraban, se fijó por primera vez en el objeto. «¿Qué es eso?», preguntó, más por desviar su mente que por una curiosidad real. Elena le explicó que era lo único que conservaba de sus padres, un recuerdo de un pasado que apenas podía evocar. Él le pidió verlo. Al tomarlo en sus manos, sintió el peso del metal desgastado. La superficie estaba tan pulida por el tiempo que el grabado era casi invisible. Entrecerró los ojos, tratando de descifrar la imagen. No era el escudo de los Valcárcel, era algo diferente, un diseño que le resultaba vagamente familiar, como el eco de un sueño olvidado. En ese momento no supo qué significaba, pero sintió que sostenía algo más que un simple adorno. Era otra llave, otra puerta a un pasado que se negaba a permanecer enterrado. La creciente seguridad de Elena, aunque imperceptible para la mayoría, no pasó desapercibida para los ojos de halcón de doña Beatriz. La matriarca notó un cambio sutil en la joven sirvienta. Ya no era la criatura completamente rota y aterrorizada de las primeras semanas. Aún mantenía la cabeza gacha, pero había una firmeza en su postura, una luz de desafío en sus ojos cuando creía que nadie la miraba. Doña Beatriz, cuya mente siempre estaba 3 pasos por delante, empezó a sospechar. No sabía qué, pero sentía que algo se movía en las sombras de su propia casa. Decidió aumentar la presión, no con más trabajo físico, sino con una trampa psicológica diseñada para quebrarla definitivamente. Una mañana, un valioso broche de zafiros, una reliquia familiar, desapareció de su joyero. El alboroto fue inmediato. Doña Beatriz reunió a todo el servicio en el salón principal, su voz resonando con una furia controlada. Sin acusar a nadie directamente al principio, dejó que la sospecha flotara en el aire, envenenando el ambiente. Luego, con una precisión quirúrgica, sus ojos se posaron en Elena. «¿No has estado limpiando mis aposentos esta mañana, muchacha?», preguntó, con una dulzura venenosa. La acusación, aunque no explícita, era clara para todos. El pánico se apoderó de Elena. Sabía que era una trampa, una jugada para aislarla y quizás para que la registraran y descubrieran las notas que a veces llevaba ocultas. Estaba acorralada, y por primera vez, don Ricardo no estaba allí para intervenir discretamente. El plan de doña Beatriz era perfecto. Ordenó registrar las habitaciones del servicio, empezando por la de Elena. Era el golpe de gracia. Si no encontraban el broche, la humillación y la sospecha permanente la destruirían. Si por casualidad encontraban alguna de las notas de Ricardo, ambos estarían perdidos. Mientras 2 de los mayordomos más leales a la matriarca subían las escaleras, Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pero en ese momento de pánico absoluto, la intervención llegó de la fuente más inesperada. Ana, la vieja cocinera, que había observado todo en silencio desde un rincón, dio un paso al frente. «Señora», dijo con una voz sorprendentemente firme, «el broche no está en su cuarto». Lo encontré esta mañana, caído detrás de la cómoda del pasillo. Pensé que se le habría caído al pasar. Y con un movimiento lento, sacó el broche de zafiros del bolsillo de su delantal. Un silencio atónito llenó el salón. Doña Beatriz la miró, sus ojos entrecerrados como los de una serpiente, sabiendo perfectamente que Ana mentía,
que había encontrado el broche donde ella misma lo había escondido para incriminar a Elena, pero no podía decirlo. Ana había creado una coartada plausible que la desarmaba públicamente. Fue un acto de valentía suicida, una lealtad silenciosa que salvó a Elena en el último segundo. Aquel gesto no solo la protegió, sino que también le demostró a Ricardo, que llegó justo a tiempo para presenciar la escena final, que no estaban completamente solos. Había focos de decencia y coraje incluso en el lugar más oscuro. El medallón de Elena, ese pequeño disco de plata desgastado por el tiempo y el tacto, se convirtió en el epicentro de la investigación. Don Ricardo, movido por una intuición que no podía ignorar, lo llevó a un viejo heraldista en Sevilla, un hombre cuya vida entera había transcurrido entre pergaminos y blasones de familias olvidadas. El experto, un anciano de manos temblorosas y vista agudizada por décadas de oficio, limpió la pieza con un cuidado casi reverencial. Bajo la potente lente de su lupa, tras retirar la pátina de 20 años de anonimato, el grabado emergió con una claridad asombrosa. No era un simple adorno, era un escudo de armas, inconfundible para sus ojos entrenados, un león rampante sobre un campo de gules, flanqueado por 2 torres. El anciano levantó la vista, sus ojos nublados por la sorpresa y la solemnidad. «Esto», dijo con la voz quebrada por la emoción, «es el blasón de la Casa de Mendoza, una de las familias más antiguas y nobles de esta tierra. Creíamos que la línea se había extinguido por completo en aquel terrible incendio de la finca de la ermita, hace ya 20 años. De repente, un simple objeto de plata dejó de ser un recuerdo para convertirse en una prueba, en la llave que abriría una tumba sellada por el fuego y la mentira. El pasado, que doña Beatriz había intentado incinerar hasta convertirlo en cenizas, se negaba a permanecer muerto. Una niña no había perecido en las llamas, y su identidad, grabada en metal, había sobrevivido con ella. La revelación cayó sobre don Ricardo con el peso de una losa de granito, el blasón de los Mendoza, el incendio de la finca de la ermita. La fecha coincidía a la perfección con los documentos que el notario de Alarcón le había mostrado, octubre de 1936. Todo encajó en su mente con una claridad tan perfecta como aterradora. El accidente que había aniquilado a una familia entera, amigos íntimos de su padre, las sospechosas y apresuradas transacciones legales de su tía, que le permitieron absorber las tierras y propiedades de los Mendoza justo después de la tragedia, alegando viejas deudas y acuerdos verbales que nadie podía refutar, porque los testigos estaban muertos. Y Elena, la huérfana encontrada cerca de la zona, con un único recuerdo colgado al cuello. De repente, la crueldad de su tía adquirió una nueva y monstruosa dimensión. No era solo la ambición de una mujer codiciosa, era la obra de una asesina metódica y paciente que había planeado la aniquilación de sus rivales para construir su imperio sobre sus cenizas. El intento de envenenarlo a él no era un simple acto para asegurar la herencia de los Valcárcel, era el último movimiento para eliminar al único que podría, algún día, descubrir la verdad original. Su propia vida había estado en peligro no por lo que era, sino por lo que representaba. La última conexión con un pasado que su tía había intentado borrar del mapa a sangre y fuego. El horror de la verdad lo dejó sin aliento, pero también lo llenó de una determinación gélida como el acero. Con la verdad en sus manos, una verdad tan monstruosa que parecía sacada de una tragedia griega, don Ricardo supo que no podía haber errores. Un enfrentamiento privado con su tía sería inútil. Ella lo negaría todo, manipularía la situación y probablemente intentaría eliminarlo de una forma más definitiva. La exposición tenía que ser pública, irrefutable y final. Pasó los siguientes días tejiendo una red con una precisión quirúrgica. Contactó en secreto con un capitán de la Guardia Civil de su total confianza, un hombre íntegro y amigo de su padre, presentándole las pruebas de forma metódica, el testimonio del notario, el análisis del heraldista y la increíble historia de la superviviente. Paralelamente, organizó una cena en la finca de los Alcores, invitando a los pocos miembros influyentes de la familia que aún conservaban algo de decencia y a los gestores de las propiedades. La excusa oficial era discutir el futuro de las bodegas, un tema lo suficientemente importante como para asegurar su asistencia. La parte más delicada fue preparar a Elena. No le ocultó el peligro, le explicó cada detalle del plan, cada posible reacción de doña Beatriz. Elena, que había pasado su vida entera siendo invisible, ahora tendría que soportar el peso de todas las miradas. No hubo vacilación en sus ojos, solo una calma solemne. El miedo no había desaparecido,
pero había sido superado por un inquebrantable sentido de la justicia. Juntos, se preparaban para la batalla final, una que no se libraría con espadas, sino con la verdad como única arma. La noche de la cena, el aire en el gran comedor de la finca de los Alcores era tan denso que se podía cortar. Los candelabros de cristal arrojaban una luz dorada sobre los rostros tensos de los invitados, creando sombras largas y danzantes que parecían presagiar la tormenta que estaba a punto de desatarse. Doña Beatriz presidía la mesa desde su lugar habitual, vestida de un riguroso negro que acentuaba su palidez. Percibía la extraña formalidad del ambiente, la tensión contenida en las sonrisas forzadas de su sobrino, pero su arrogancia, forjada durante décadas de control absoluto, no le permitía ver el abismo que se abría a sus pies. El detalle que finalmente la inquietó fue la presencia de Elena. No estaba vestida con su uniforme de sirvienta, sino con un sencillo pero digno vestido oscuro. No se movía entre las sombras sirviendo el vino, sino que permanecía de pie, en silencio, a poca distancia detrás de la silla de don Ricardo. Su posición era una anomalía, una ruptura incomprensible del orden sagrado que regía la finca. Los ojos de doña Beatriz se clavaron en ella, una mirada afilada que mezclaba desprecio y una creciente alarma. El resto de los comensales también notaron la extraña disposición, intercambiando miradas confusas. El murmullo de las conversaciones educadas se fue apagando lentamente, hasta que un silencio pesado, cargado de expectación, se apoderó de la sala. El escenario estaba listo. La función final estaba a punto de comenzar. Don Ricardo se puso en pie, y el leve chirrido de su silla fue el único sonido en la sala. No levantó la voz. Habló con una calma grave y solemne que heló la sangre de todos los presentes. «Les he reunido a todos esta noche», comenzó, «no para hablar de negocios, sino para corregir una injusticia que ha envenenado a esta familia y a estas tierras durante 20 años». Ignoró el respingo de indignación de su tía y continuó, su mirada fija en ella. Empezó a relatar la historia de la familia Mendoza, la estrecha amistad que los unía a los Valcárcel y su trágica y conveniente desaparición en el incendio de 1936. Luego, con una precisión implacable, sacó los documentos del notario y los leyó en voz alta, detallando cómo, en las semanas posteriores a la tragedia, cada una de las propiedades de los Mendoza había pasado a manos de doña Beatriz a través de una serie de maniobras legales de dudosa moralidad. La matriarca intentó interrumpirlo, acusándolo de demencia, de estar mancillando la memoria de la familia. Pero Ricardo no se detuvo. Su voz era un martillo que, golpe a golpe, iba demoliendo el muro de mentiras que ella había construido a su alrededor. Alegaste deudas inexistentes y reclamaste tierras que nunca te pertenecieron, sabiendo que no quedaba nadie vivo para contradecir tu palabra, sentenció él. La máscara de compostura de doña Beatriz comenzó a resquebrajarse, revelando por primera vez una fisura de pánico en su mirada de acero. «Pero te equivocaste en una cosa, tía», continuó don Ricardo, su voz bajando a un susurro que resonó en todo el comedor. «Alguien sobrevivió». En ese momento, hizo un gesto a Elena para que diera un paso al frente. El corazón de la joven latía con una fuerza ensordecedora, pero su rostro mostraba una serenidad que dejó a todos sin aliento. Ricardo sacó el medallón de su bolsillo y lo sostuvo en alto para que la luz de los candelabros lo hiciera brillar. «Este blasón no es de los Valcárcel, es el escudo de la casa de Mendoza». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Doña Beatriz se puso pálida como un fantasma, sus ojos desorbitados fijos en el medallón y luego en el rostro de Elena, como si viera por primera vez a la niña que creía haber borrado del mundo. «El fuego no siempre consume toda la verdad», dijo Ricardo, su voz ahora cargada con todo el peso de la revelación. «Una niña fue encontrada vagando por los caminos, en estado de shock, sin memoria, con solo esta joya como conexión con un pasado que le fue arrebatado. Fue llevada a un orfanato, donde creció como una sirvienta anónima,
sin saber nunca quién era. Hizo una pausa dramática, dejando que el horror de sus palabras se asentara. Luego, mirando directamente a los ojos de su tía, pronunció la sentencia final. Les presento a la única heredera legítima de las tierras que robaste. Les presento a doña Elena de Mendoza. El mundo de doña Beatriz se derrumbó en ese instante. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de su propia respiración, entrecortada y agónica. En el preciso instante en que el nombre Elena de Mendoza fue pronunciado, las puertas del comedor se abrieron de par en par. El capitán de la Guardia Civil, acompañado de 2 de sus hombres, entró en la sala con paso firme y resuelto. No hubo violencia, ni gritos, ni forcejeos. La caída de doña Beatriz no fue un espectáculo ruidoso, sino un colapso silencioso e implacable. Su rostro, antes un impenetrable bastión de poder, era ahora una máscara de derrota absoluta, una mezcla de odio, incredulidad y un terror primordial. No dijo una palabra mientras los guardias se acercaban y con una formalidad casi ceremonial la ponían bajo arresto. Su reinado, construido sobre cenizas y mentiras, había terminado. Las miradas de los familiares sentados a la mesa se desviaron de ella hacia Elena. En sus ojos ya no había indiferencia ni desprecio, sino una compleja mezcla de asombro, vergüenza y un incipiente respeto. Habían humillado a una princesa. Habían despreciado a la heredera de una de las casas más nobles, pero sobre todo, habían sido ciegos al valor de la mujer que tenían delante. Desde el umbral de la puerta de servicio, Ana, la cocinera, observaba la escena con lágrimas silenciosas surcando sus mejillas, lágrimas de orgullo, de justicia y de un profundo amor maternal. Don Ricardo se acercó a Elena, y en su mirada no había rastro del duque dirigiéndose a una sirvienta, sino la de un hombre mirando a su igual, a la persona cuya integridad inquebrantable le había salvado la vida y había devuelto el honor a 2 familias. En el silencio del gran salón, el viejo mundo de jerarquías y apariencias se había hecho añicos para siempre. La transición de Elena a Elena de Mendoza no fue un cuento de hadas, sino un lento y a menudo doloroso proceso de desaprendizaje. El mundo al que fue arrojada de la noche a la mañana era tan ajena a ella como el de los salones dorados lo había sido para la sirvienta. Los primeros meses estuvieron marcados por un profundo vértigo. Se encontró en el centro de un torbellino legal y burocrático, firmando documentos cuyo contenido apenas comprendía, asistiendo a reuniones con abogados y administradores que la trataban con una deferencia que la hacía sentir como una impostora. Don Ricardo se convirtió en su sombra, su protector y su único traductor en aquel universo de formalidades y protocolos. Fue él quien la guió a través del laberinto de la recuperación de su patrimonio, quien le enseñó a leer los balances de cuentas y a entender el valor de las tierras que ahora le pertenecían. Pero el mayor desafío no estaba en los despachos, sino en los pasillos de su propia casa. Se mudó a la suite principal, la misma que doña Beatriz había ocupado, y durante semanas durmió en el borde de la cama, incapaz de ocupar un espacio que sentía que no le correspondía, como si en cualquier momento fuera a despertar de un sueño y encontrarse de nuevo en su frío y húmedo catre. La ropa de seda y los zapatos de cuero le parecían un disfraz, y a menudo en la soledad de la noche se aferraba a su viejo uniforme de sirvienta, el único vestigio tangible de la persona que había sido durante toda su vida, una identidad que, a pesar de todo, se negaba a abandonar por completo. La dinámica con el personal de la finca fue la herida más difícil de cerrar. El día después del arresto de doña Beatriz, Elena bajó a las cocinas al amanecer, como había hecho cada mañana durante años. Al entrar, el murmullo habitual de las primeras horas de trabajo cesó de golpe. Un silencio denso, cargado de vergüenza y temor, se apoderó del lugar. Nadie se atrevía a mirarla a los ojos. Fue Ana, la cocinera, quien rompió el hielo. Se acercó a ella lentamente, con los ojos llenos de lágrimas, y sin decir una palabra, la abrazó con una fuerza que hablaba de años de afecto contenido y de un profundo arrepentimiento por no haber podido protegerla más. Aquel gesto fue el catalizador. Elena, con la voz quebrada, les pidió que no la llamaran Doña Elena. Para ustedes, dijo, siempre seré Elena. Se sentó en la misma mesa de madera tosca donde había comido sola tantas veces y compartió con ellos el humilde desayuno de los trabajadores. Aquel acto, tan simple y tan revolucionario,
comenzó a derribar el muro invisible que la separaba de ellos. No fue un proceso inmediato. La costumbre y el respeto por su nuevo estatus eran difíciles de erradicar, pero su insistencia en la humanidad por encima de la jerarquía, su interés genuino por sus vidas y sus familias, y sus decisiones posteriores fueron erosionando gradualmente las barreras del miedo y la culpa, reemplazándolas por una lealtad y un afecto que doña Beatriz nunca pudo comprar. Una vez que el control legal de su patrimonio estuvo consolidado, la primera acción de Elena no fue redecorar los salones ni comprar joyas, sino llevar a cabo una auditoría completa de las condiciones laborales en la finca de los Alcores y en todas las propiedades que había heredado. Con Ricardo, desenterró décadas de explotación sistemática orquestada por doña Beatriz. Descubrieron salarios míseros que no se habían actualizado en 20 años, jornadas de trabajo que excedían con creces cualquier límite razonable y unas condiciones de vida en las dependencias del servicio que eran poco menos que inhumanas. Su respuesta fue inmediata y contundente. Decretó un aumento salarial generalizado del 50%, estableció una jornada laboral de 8 horas con días de descanso obligatorios y destinó una suma considerable de dinero a la renovación completa de las viviendas de los trabajadores. Contrató a un médico para que visitara la finca 2 veces por semana, ofreciendo atención sanitaria gratuita a todas las familias. Al principio, sus decisiones fueron recibidas con incredulidad, tanto por parte de los trabajadores, que no se atrevían a creer en su buena fortuna, como por los administradores y terratenientes vecinos, que la consideraban una idealista ingenua que llevaría sus propiedades a la ruina. Pero Elena se mantuvo firme. No estaba gestionando un negocio, estaba reparando una injusticia. Estaba devolviendo la dignidad a las personas que, como ella, habían sido invisibles durante demasiado tiempo. La relación entre Elena y Ricardo se transformó en algo que ninguno de los dos podría haber anticipado. Despojados de sus antiguos roles de duque y sirvienta, se encontraron en un terreno de igualdad absoluta, unidos por la experiencia traumática que habían compartido. Las reuniones secretas en la biblioteca fueron reemplazadas por largos paseos por los viñedos al atardecer, donde hablaban no como nobles discutiendo sobre propiedades, sino como dos almas que habían encontrado en la otra un refugio. Ricardo, liberado de la sombra opresiva de su tía, comenzó a redescubrirse a sí mismo. En Elena no solo veía a la mujer que le había salvado la vida, sino a su brújula moral. Aprendió de ella que la verdadera nobleza no residía en los títulos ni en la sangre, sino en la compasión, la integridad y el coraje de hacer lo correcto, sin importar el coste. Por su parte, Elena encontró en Ricardo a un confidente y a un maestro. Él le enseñó los secretos de la tierra que ahora gobernaba, la ayudó a navegar por las complejidades de su nueva posición y, lo más importante, la animó a encontrar su propia voz, a confiar en su instinto y a liderar no como lo haría un Mendoza o un Valcárcel, sino como lo haría ella misma. Su vínculo, forjado en el peligro y la confianza mutua, se convirtió en el cimiento sobre el que ambos construirían no solo el futuro de sus fincas, sino también el de sus propias vidas, un futuro que ahora, por primera vez, les pertenecía por completo. Con el tiempo, la finca de los Alcores se convirtió en un modelo de gestión en toda la región. La productividad de los campos y las bodegas aumentó de forma espectacular, no por la imposición de una disciplina férrea, sino por la motivación y la lealtad de unos trabajadores que se sentían valorados y respetados. La finca, que antes había sido un lugar de silencios opresivos y miradas furtivas, ahora resonaba con el sonido del trabajo hecho con orgullo y en las horas de descanso con las risas de los niños que jugaban en los patios. Elena se reveló como una líder nata, con una inteligencia práctica y una empatía que le permitían entender los problemas de su gente de una manera que ningún otro terrateniente podía. No dirigía desde un despacho ornamentado, sino desde el campo, caminando entre los olivos, hablando con los vendimiadores, escuchando sus preocupaciones y celebrando sus logros. Su reputación trascendió las fronteras de sus tierras, se convirtió en una figura de respeto, una leyenda silenciosa cuya historia se contaba en voz baja en las tabernas y mercados de Andalucía. No era la princesa perdida que había reclamado su trono, sino la sirvienta que había enseñado a los nobles el verdadero significado de la nobleza. Su victoria no fue solo la recuperación de un título, sino la redefinición completa de lo que significaba ostentarlo. Elena de Mendoza nunca permitió que su nueva identidad borrara el recuerdo de la joven Elena. Comprendía, con una claridad forjada en el sufrimiento, que su fuerza no provenía de su linaje, sino de la resiliencia que había aprendido en la adversidad. Para honrar ese pasado y asegurarse de que nadie más tuviera que sufrir la invisibilidad que ella había conocido, tomó la decisión más significativa de su nueva vida.
utilizó una parte sustancial de la fortuna de los Mendoza para crear una fundación dedicada a la educación de los hijos de los jornaleros y trabajadores del campo de toda la comarca. Construyó una escuela en sus propias tierras, un edificio luminoso y moderno que contrastaba con las viejas y sombrías estructuras de la finca. Ofrecía no solo educación gratuita, sino también comidas, material escolar y un lugar seguro donde los niños podían soñar con un futuro que no estuviera limitado por las circunstancias de su nacimiento. El día de la inauguración, mientras observaba a los niños correr por el patio con sus uniformes nuevos, Elena sintió que su viaje había completado un círculo. No había luchado por la riqueza ni por el poder, sino por la oportunidad de construir un mundo un poco más justo. Había transformado las cenizas de su pasado en los cimientos de un futuro mejor para otros, demostrando que el acto más noble de todos no es heredar un reino, sino construir uno donde todos tengan un lugar. La historia de Elena de Mendoza, la sirvienta que se convirtió en dama, no terminó con la detención de doña Beatriz ni con la restitución de sus tierras. Su verdadero legado, el que perdura hasta el día de hoy, no se encuentra en los registros de la propiedad ni en los libros de contabilidad, sino en el aire que se respira en la finca de los Alcores. Su viaje se convirtió en una leyenda local, una historia que los viejos cuentan a los jóvenes en las noches de verano, no como un cuento de hadas sobre una princesa perdida, sino como una parábola sobre el poder de la integridad. La transformación que impulsó fue mucho más profunda que una simple mejora de las condiciones laborales. Fue una revolución cultural silenciosa. Rompió la espina dorsal de un sistema feudal que había gobernado esas tierras durante siglos, un sistema basado en el miedo, la sumisión y la creencia de que algunas personas nacían para mandar y otras para obedecer. Elena demostró, con cada una de sus acciones, que el valor de una persona no reside en su apellido, sino en el contenido de su corazón. Su historia enseñó a toda una comunidad que las barreras sociales, por muy altas y antiguas que parezcan, pueden desmoronarse ante un solo acto de coraje. El cambio se hizo palpable en los gestos cotidianos, en la forma en que los trabajadores levantaban la vista al hablar, en la confianza con la que expresaban sus opiniones y sobre todo en la certeza de que su trabajo y su dignidad eran por fin reconocidos. Su legado no es una estatua en la plaza del pueblo, sino la semilla de la autoestima que plantó en el alma de su gente. Elena de Mendoza vivió el resto de su vida navegando entre dos identidades que nunca llegaron a fusionarse del todo, y fue precisamente en esa dualidad donde encontró su mayor fortaleza. Para el mundo exterior era la dueña de la finca, una mujer de negocios astuta y una administradora respetada, pero para sí misma y para aquellos que la conocían de verdad, nunca dejó de ser Elena, la joven que había fregado suelos de piedra y conocido el hambre y la soledad. Esta conexión con su pasado no era una carga, sino su ancla. Le impedía caer en la arrogancia que a menudo acompaña al poder y le proporcionaba una empatía única, una capacidad para entender las luchas de su gente desde la experiencia y no desde la condescendencia. Su relación con Ricardo se consolidó como una alianza de iguales, un modelo de cooperación que desafiaba las convenciones de la época. Juntos no solo gestionaron sus patrimonios con una visión de justicia social, sino que también redefinieron lo que significaba ser noble. Demostraron que la aristocracia no tenía por qué ser un sinónimo de privilegio ocioso, sino que podía ser una plataforma para la responsabilidad y el servicio. Elena nunca se sintió completamente cómoda en los salones dorados, y a menudo se la podía encontrar en las cocinas, compartiendo una taza de café con Ana, o caminando por los campos, escuchando a los jornaleros. Encontró la paz no al reclamar el lugar que le correspondía por nacimiento, sino al crear un mundo donde el lugar de cada persona se definía por su humanidad, y no por su cuna. El pasado, con todo su dolor y su trauma, no fue un fantasma que la persiguiera, sino un maestro que la guió. Elena entendió que olvidar la tragedia que había destruido a su familia sería traicionar su memoria y permitir que el mal que la causó quedara impune en la conciencia colectiva. En lugar de borrar las huellas del incendio y de las mentiras de doña Beatriz, decidió transformarlas en un recordatorio permanente. En el lugar donde una vez se alzó la finca de la ermita, no reconstruyó una mansión, sino que plantó un bosque de olivos, uno por cada vida que se perdió en aquel fuego. En el centro del olivar erigió una simple placa de piedra con una sola inscripción: la verdad, como el olivo, tarda en crecer, pero vive para siempre. Este acto simbólico convirtió un lugar de muerte en un espacio de vida y reflexión. La fundación que creó para la educación de los niños no solo llevaba el nombre de los Mendoza, sino que su plan de estudios incluía lecciones sobre la historia local, sobre la importancia de la justicia
y el valor de alzar la voz contra la opresión. Elena enseñó a una nueva generación que la historia no es algo que simplemente sucede, sino algo que se construye con las decisiones de cada día. Al enfrentar la oscuridad de su origen, no solo sanó sus propias heridas, sino que también inoculó a su comunidad contra el veneno del silencio y la complicidad, asegurándose de que las cenizas de su pasado sirvieran para abonar un futuro más fuerte y más justo para todos. La historia de Elena de Mendoza resuena mucho más allá de los límites de la finca de los Alcores, porque nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces hemos pasado por alto el valor de alguien simplemente por su posición? ¿Cuántas Elenas hay en nuestras propias vidas? Personas invisibles que realizan trabajos esenciales con una dignidad silenciosa, cuyo potencial y cuya integridad permanecen ocultos tras un uniforme o un título laboral. Su viaje es un poderoso recordatorio de que el heroísmo rara vez se presenta con fanfarrias o en los grandes escenarios del mundo. A menudo se manifiesta en un acto de desobediencia silenciosa, en la decisión de una sola persona de decir no a la injusticia, incluso cuando todo su mundo le grita que se someta. El coraje de Elena no fue de una guerrera, sino de una testigo que se negó a ser cómplice. Su superación nos enseña que el cambio no siempre requiere un ejército. A veces solo necesita una conciencia despierta y la voluntad de actuar en consecuencia. Es una lección sobre el poder que reside en la vulnerabilidad, sobre cómo la verdad, por muy frágil que parezca al principio, posee una fuerza capaz de derribar los imperios más sólidos construidos sobre la mentira. Su vida nos invita a mirar más allá de las apariencias, a escuchar las voces que suelen ser silenciadas y a reconocer que en el corazón de la persona más humilde puede latir el espíritu de un verdadero noble. Aquella noche en el silencio del gran salón, todos comprendieron que la verdadera nobleza no se hereda en la sangre, sino que se forja en un corazón que se atreve a ser leal cuando el mundo entero te da la espalda. La historia de Elena nos demuestra que la integridad de una sola persona puede iluminar las sombras más oscuras y devolver la esperanza a un mundo que la había perdido. Es un testimonio de que ninguna vida es insignificante y de que cada acto de bondad, por pequeño que sea, tiene el poder de cambiar el curso de la historia. Su legado no es de riqueza ni de poder, sino de humanidad. Nos recuerda que, al final, lo que realmente define nuestro paso por este mundo no son los títulos que ostentamos, sino la dignidad que defendemos y la justicia que ayudamos a construir. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria y que cada pequeña victoria merece ser contada, comparte esta historia. Suscríbete para descubrir más relatos reales de personas que, como Elena, se atrevieron a cambiar su destino y, al hacerlo, transformaron el mundo que las rodeaba. Gracias por escuchar.